El aire en la sala de reuniones era denso, casi palpable. Podía sentir la tensión vibrar en el silencio expectante de mis colegas. Había pasado semanas preparando las proyecciones financieras para el próximo trimestre, revisando cada dato, cada cifra, asegurándome de que todo estuviera impecable. Ahora, frente a la junta directiva, presentaba los resultados de mi análisis, explicando con detalle las estrategias que proponía para optimizar el presupuesto. Sentía la confianza que me daba el trabajo bien hecho, la seguridad de haber hecho todo lo que estaba a mi alcance. Hasta que Germán, nuestro CFO, decidió intervenir. Su voz, cargada de una arrogancia que me crispaba los nervios, cortó mi presentación en seco. «Marcela», dijo, con una sonrisa condescendiente que no alcanzaba a disimular el desprecio en sus ojos, «todo esto está muy bien, muy decorativo. Pero los números grandes son mi terreno. Tú solo estás aquí para... bueno, ya sabes». Su voz se apagó, dejando la frase inconclusa, pero el mensaje era claro. Sentí como la sangre se me subía a la cara, un calor intenso que contrastaba con el frío repentino que me recorrió las manos. Mis dedos temblaban ligeramente mientras sujetaba el puntero láser. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de apoyo, alguna mirada de complicidad, pero solo encontré rostros impasibles, algunos incluso desviando la vista, incómodos. La humillación me golpeó como una ola. No solo por el insulto en sí, sino por la forma en que lo había dicho, delante de todos, minimizando mi trabajo, mi esfuerzo, mi experiencia. Reducida a un simple adorno, a un elemento superfluo. Decoración. La palabra resonaba en mi cabeza, martillando mi orgullo. Decoración. Había dedicado incontables horas, fines de semana enteros, a analizar datos, a elaborar estrategias, a asegurarme de que cada centavo del presupuesto se utilizara de la manera más eficiente. Y este individuo, se atrevía a decir que mi trabajo era meramente decorativo. ¿Alguna pregunta, Germán?, pregunté, esforzándome por mantener la voz firme, aunque sentía un nudo en la garganta. Él simplemente se reclinó en su silla, con una sonrisa burlona. «No, Marcela. Continúa con tu presentación. Solo quería aclarar las cosas». El sarcasmo goteaba de cada palabra. Apreté los dientes, tragándome la rabia, y continué con la presentación, aunque ya no sentía la misma seguridad, la misma convicción. La mirada condescendiente de Germán me seguía, como una sombra oscura que se cernía sobre mí. Al finalizar la reunión, recogí mis cosas rápidamente y salí de la sala, sintiendo las miradas de mis colegas en mi espalda. Me refugié en mi oficina, cerrando la puerta tras de mí con un golpe seco. Necesitaba un momento para respirar, para procesar la humillación que acababa de sufrir. Me senté en mi silla, respirando profundamente, tratando de calmar el temblor de mis manos. Entonces, casi por inercia, abrí el sistema de informes de gastos. Necesitaba distraerme, concentrarme en algo, en cualquier cosa que no fuera la palabra decoración resonando en mi cabeza. Y fue entonces cuando lo vi. Una serie de aprobaciones de gastos, firmadas por Germán, que me llamaron la atención. Montos elevados, justificaciones vagas, beneficiarios que, casualmente, pertenecían a su círculo cercano. La gravedad de la situación me golpeó como un mazazo. No se trataba solo de un insulto, de una humillación pública. Se trataba de algo mucho más grave. Mucho más interesante. Llegué a mi departamento, dejé caer el bolso en el suelo y me serví una copa de vino. El silencio del apartamento, usualmente reconfortante, esta noche se sentía opresivo. Cada rincón, cada objeto, parecía recordarme la escena en la sala de reuniones, la voz de Germán, la palabra decoración resonando en mis oídos como un eco maldito. Tomé un sorbo de vino, tratando de calmar la rabia que me quemaba por dentro. Me senté en el sofá, mirando la ciudad a través de la ventana. Las luces de Buenos Aires brillaban en la noche, indiferentes a mi tormento. Cerré los ojos, dejando que los recuerdos me invadieran. Recordé mis primeros días en la corporación, recién graduada, llena de ilusiones y con ganas de comerme el mundo. Había empezado desde abajo, como asistente administrativa, pero mi ambición y mi capacidad de trabajo me habían permitido ascender rápidamente. Analista junior, analista senior y, finalmente, analista financiera.
Cada paso había sido un logro, una prueba de mi dedicación y mi perseverancia. Había sacrificado mucho para llegar hasta aquí, noches sin dormir, fines de semana trabajando, vacaciones postergadas. Mi vida personal había quedado en segundo plano, relegada por la exigencia de mi carrera. Y ahora, después de todos estos años de esfuerzo, de sacrificio, Germán se atrevía a decir que yo era solo decoración. La palabra me dolía como una herida abierta. Sentía que todo mi trabajo, todo mi esfuerzo, había sido borrado en segundos, reducido a una simple apariencia. ¿Acaso no había visto mis informes, mis análisis, mis proyecciones? ¿Acaso no se había dado cuenta del impacto que mis estrategias habían tenido en los resultados de la empresa? Evidentemente no. O quizás sí, y simplemente le convenía ignorarlo. La idea me revolvió el estómago. Me serví otra copa de vino, sintiendo como el alcohol empezaba a entumecer mis sentidos. La amargura se mezclaba con la indignación. ¿Cómo se atrevía a menospreciarme de esa manera, mientras él, al parecer, se dedicaba a desviar fondos de la empresa para beneficio propio? Las irregularidades que había visto en el sistema de gastos no podían ser una coincidencia. Los montos, las justificaciones, los beneficiarios, todo apuntaba a una posible malversación. Y mientras él se enriquecía a costa de la empresa, yo, la decoración, me desvivía por optimizar el presupuesto, por asegurarme de que cada centavo se utilizara de la manera más eficiente. La ironía de la situación era casi insoportable. La rabia me daba vueltas en el estómago, como un animal enjaulado buscando una salida. No podía quedarme de brazos cruzados. No podía permitir que Germán se saliera con la suya. Tenía que hacer algo. Tenía que vengarme. La idea, al principio difusa, empezó a tomar forma en mi mente, como una semilla que germina en la oscuridad. La palabra decoración dejó de ser un insulto para convertirse en un desafío. Me convertiría en el florero más peligroso que jamás hubiera visto. Un florero lleno de veneno. El dolor, punzante al principio, se fue transformando en una fría determinación. La humillación se desvaneció, reemplazada por una calma inquietante. El vino, que al principio buscaba como consuelo, ahora parecía alimentar una llama que crecía en mi interior. No iba a llorar. No iba a dejar que Germán me viera derrotada. No iba a darle esa satisfacción. Me levanté del sofá, caminé hasta la ventana y miré las luces de la ciudad. Ya no me parecían indiferentes, sino cómplices, testigos silenciosos de la injusticia que se estaba cometiendo. Y yo, Marcela, no iba a permitir que quedara impune. La idea de la venganza, que al principio me había asaltado como un impulso visceral, ahora se convertía en un plan. Un plan frío, calculado, meticuloso. No buscaba una simple disculpa, un reconocimiento superficial. Eso no borraría la humillación, el desprecio en la voz de Germán, la mirada condescendiente de mis colegas. No, yo quería justicia. Quería que Germán enfrentara las consecuencias de sus actos, de su arrogancia, de su abuso de poder. Quería que sintiera el mismo dolor, la misma impotencia que yo había sentido en esa sala de reuniones. Recordé las irregularidades en los gastos, los montos inflados, las justificaciones vagas, los beneficiarios siempre los mismos. Tenía que haber una manera de utilizar esa información, de convertirla en un arma. No sería fácil. Germán era el CFO, una figura poderosa dentro de la corporación. Tenía contactos, influencias, una red de lealtades tejida a lo largo de los años. Pero yo también tenía mis armas. Conocía la empresa, sus procesos, sus debilidades. Y sobre todo, tenía la información. La información que podía destruirlo. La imagen del florero, la palabra decoración, que me había herido tan profundamente, ahora se convertía en un símbolo. Un símbolo de mi fuerza silenciosa, de mi capacidad de pasar desapercibida, de mimetizarme con el entorno. Pero como un florero, yo también podía contener algo más. Algo peligroso, algo explosivo. Y estaba dispuesta a utilizarlo. El fuego, que antes ardía bajo el hielo de mi dolor, ahora comenzaba a derretirlo, a liberarse, a tomar forma. Y Germán, en su arrogancia, no lo veía venir. Estaba demasiado ocupado admirando su propio reflejo en el cristal, sin darse cuenta de que el florero, la simple decoración, estaba a punto de estallar.
El primer paso era recopilar pruebas. No podía basarme en simples sospechas, necesitaba evidencia sólida, irrefutable. Me sumergí en el sistema de informes de gastos, revisando cada detalle, cada transacción, cada factura. Era un trabajo minucioso, tedioso, pero la rabia que sentía, la sed de justicia, me mantenía enfocada. Trabajaba hasta tarde en la noche, en la oficina o en mi departamento, con la taza de café siempre a mi lado, fría la mayoría de las veces. No importaba. El cansancio, la frustración, eran un precio pequeño a pagar por lo que estaba a punto de conseguir. Poco a poco, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Descubrí un patrón en las aprobaciones de gastos de Germán. Siempre los mismos proveedores, las mismas justificaciones genéricas, los mismos beneficiarios. Empresas fantasma, facturas infladas, servicios inexistentes. La malversación era evidente, descarada. Imprimí cada informe, cada factura, cada documento que pudiera servir como prueba. Los organicé cuidadosamente en carpetas, creando un archivo que documentaba cada una de las irregularidades. Era mi arsenal, mi munición. El siguiente paso era identificar a la persona adecuada a quien presentar la información. No podía simplemente ir a recursos humanos o a mi jefe directo. Necesitaba a alguien con la suficiente autoridad e independencia para actuar, alguien que no estuviera bajo la influencia de Germán. Analicé la estructura de la junta directiva, estudiando el perfil de cada miembro. Buscaba a alguien con una reputación intachable, conocido por su ética y su compromiso con la transparencia. Finalmente, lo encontré. Se trataba de Dolores Álvarez, una mujer que se había ganado el respeto de todos por su trayectoria impecable y su firmeza a la hora de defender sus principios. Era la pieza clave de mi plan. Con las pruebas en mi poder y el objetivo definido, me dediqué a preparar el informe. Tenía que ser conciso, objetivo, irrefutable. Evité cualquier indicio de venganza personal, cualquier señal de resentimiento. Me limité a presentar los hechos, los números, las pruebas. Quería que la información hablara por sí sola. Revisé el informe una y otra vez, asegurándome de que cada palabra, cada cifra, estuviera en su lugar. No podía permitirme ningún error. Mi futuro, y el de Germán, dependían de ello. La tensión aumentaba a medida que se acercaba el momento de la verdad. Sabía que estaba jugando un juego peligroso. Germán no era un hombre que se dejara vencer fácilmente. Tenía poder, influencias, y seguramente no dudaría en utilizarlas para defenderse. Pero yo estaba preparada. Había tejido mi red con cuidado, con paciencia, con la fría determinación de una araña esperando a su presa. Y ahora, la trampa estaba lista. Solo faltaba esperar a que Germán cayera en ella. Solicité una reunión con Dolores Álvarez, miembro de la junta directiva, a través de su asistente. Expliqué que se trataba de un asunto confidencial y urgente relacionado con las finanzas de la empresa. La espera fue una agonía. Cada minuto que pasaba sentía como la ansiedad me carcomía por dentro. Repasaba mentalmente el informe, las pruebas, las palabras que iba a utilizar. No podía permitirme ninguna falla. Mi futuro, y el de Germán, dependían de esta reunión. Finalmente, llegó el momento. La asistente de Dolores me indicó que podía pasar. Entré en la oficina, un espacio amplio y luminoso, con una vista imponente de la ciudad. Dolores me recibió con una sonrisa amable, invitándome a sentarme. Su mirada era penetrante, inteligente, y por un momento sentí un escalofrío. Me recordé a mí misma que estaba haciendo lo correcto, que tenía la verdad de mi lado. Señorita Álvarez, comencé, tratando de controlar el temblor en mi voz, le agradezco que me haya recibido. Entiendo que su tiempo es valioso, así que iré directo al grano. Saqué el informe de mi bolso y se lo entregué. Este documento contiene información sensible sobre las finanzas de la empresa, específicamente sobre las aprobaciones de gastos del señor Germán. Dolores tomó el informe y comenzó a leerlo con atención. Su expresión, al principio neutra, fue cambiando a medida que avanzaba en la lectura. Frunció el ceño, sus ojos se entrecerraron, y una sombra de preocupación cruzó su rostro. El silencio en la oficina se hizo más denso, más opresivo. Sentía como el corazón me latía con fuerza en el pecho. Cuando terminó de leer, Dolores me miró fijamente. «Marcela», dijo, con una voz grave,
esto es muy serio. ¿Está segura de la veracidad de esta información? Absolutamente segura, señora Álvarez, respondí con firmeza. He revisado cada documento, cada transacción. Las pruebas son irrefutables. Dolores asintió lentamente. Entiendo. ¿Y por qué me ha traído esta información a mí? Porque sé que es una persona íntegra, señora Álvarez, dije, mirándola a los ojos. Sé que no tolerará este tipo de comportamiento dentro de la empresa. Y porque confío en que tomará las medidas necesarias para que se haga justicia. Tiene razón, Marcela, respondió Dolores con determinación. No toleraré esto. Pero necesito que me asegure algo. ¿Ha compartido esta información con alguien más? No, señora Álvarez, respondí con sinceridad. He mantenido la confidencialidad de esta información. Solo usted la conoce. Bien, dijo Dolores. Mantendremos esto en secreto por ahora. Realizaremos una auditoría interna para verificar la información y, si se confirma, tomaremos las medidas pertinentes. Le agradezco su diligencia y su valentía, Marcela. Ha hecho lo correcto. Salí de la oficina de Dolores con una sensación de alivio y una extraña calma. La maquinaria de la justicia corporativa había comenzado a girar. Había plantado la semilla, y ahora solo quedaba esperar a que germinara. La trampa se había cerrado. Germán, en su arrogancia, no se imaginaba lo que le esperaba. El florero, la simple decoración, había demostrado ser mucho más peligroso de lo que él pensaba. La convocatoria a una reunión extraordinaria de la Junta Directiva llegó unos días después. El asunto a tratar, según el escueto correo electrónico, era asuntos financieros urgentes. No mencionaba a Germán, pero yo sabía, con una certeza visceral, que la tormenta se avecinaba. Lo observé llegar a la sala de reuniones, con su habitual aire de suficiencia, su traje impecable, su sonrisa arrogante. Saludó a algunos miembros de la Junta con palmadas en la espalda, intercambió algunas bromas, ajeno por completo a la trampa que se había cerrado a su alrededor. Me senté en mi lugar habitual, un poco apartada, observándolo todo con una calma inquietante. Me sentía como una espectadora, como si estuviera viendo una obra de teatro que yo misma había escrito y dirigido. La reunión comenzó con la lectura del acta anterior, un trámite burocrático que en otras circunstancias me habría aburrido, pero que hoy seguía con una atención casi morbosa. Luego, el presidente de la Junta cedió la palabra a Dolores Álvarez. Ella se levantó, con una carpeta en la mano, y su mirada se posó en Germán por un instante. Un instante que pareció durar una eternidad. Hemos recibido información preocupante sobre irregularidades en las finanzas de la empresa, comenzó Dolores, con una voz firme y clara. Se ha realizado una auditoría externa, y los resultados confirman la existencia de gastos injustificados, aprobados por el señor Germán. La sorpresa en el rostro de Germán fue instantánea. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de incredulidad, de confusión. Intentó hablar, balbuceó algunas palabras incoherentes, pero Dolores lo interrumpió con un gesto de la mano. El informe de auditoría es contundente, continuó. Se han detectado facturas infladas, empresas fantasma, servicios inexistentes. Todo apunta a una malversación de fondos. La sangre abandonó el rostro de Germán, dejándolo pálido y descompuesto. Intentó defenderse, argumentando que se trataba de un error, de una confusión, pero sus palabras sonaban huecas, sin convicción. Las pruebas eran irrefutables. Los miembros de la Junta lo miraban con una mezcla de decepción e indignación. El silencio en la sala era sepulcral, roto solo por el murmullo de las hojas del informe de auditoría. Entonces, uno de los miembros de la Junta, un hombre mayor con el cabello cano y una mirada astuta, se dirigió a Germán con una pizca de ironía en la voz. Al final, el decorativo era él, murmuró, lo suficientemente alto como para que todos lo escucharan. La frase, simple pero demoledora, impactó a Germán como una bofetada. Su mirada se perdió en el vacío, su cuerpo se desplomó en la silla, derrotado. La Junta Directiva votó por unanimidad la destitución de Germán. Su reputación, cuidadosamente construida a lo largo de los años, se desmoronaba como un castillo de naipes. Su carrera en el sector financiero, arruinada. Lo vi salir de la sala de reuniones, con la cabeza gacha, la mirada perdida,
la sombra de la derrota dibujada en su rostro. El florero, la simple decoración, había cumplido su cometido. Ahora estaba vacío, pero la justicia, finalmente, se había servido. Recibí una felicitación discreta de la junta directiva, un correo electrónico formal agradeciendo mi diligencia y profesionalismo al detectar las irregularidades financieras. No hubo grandes celebraciones, ni palmadas en la espalda, pero la satisfacción que sentía era inmensa. Me habían asignado como enlace directo con el comité de auditoría, un reconocimiento implícito a mi capacidad y ética. Era un puesto con mayor responsabilidad, mayor visibilidad. Un puesto que Germán, en su arrogancia, jamás hubiera imaginado que yo podría ocupar. Me senté en mi nueva oficina, más amplia, más luminosa, con una vista aún mejor de la ciudad. La misma ciudad que había sido testigo silencioso de mi humillación, ahora presenciaba mi triunfo. Reflexioné sobre todo lo sucedido. Había sido un camino largo, difícil, lleno de tensión y ansiedad. Pero había valido la pena. La justicia había prevalecido. La palabra decoración, que me había herido tan profundamente, se había vuelto contra quien la pronunció. Germán, el que se creía el dueño de los números grandes, había sido derrotado por la minuciosidad, la paciencia, la fría determinación de la decoración. Miré a la cámara, imaginando a la audiencia que escuchaba mi historia. «No permitas que nadie te subestime», dije, con una sonrisa que reflejaba la satisfacción y la confianza que ahora sentía. «Si te llaman decoración, demuéstrales que eres la columna que sostiene toda la estructura. Que eres la pieza clave, la que nadie ve, pero sin la cual todo se derrumba. No te quedes callada. No te dejes pisotear. Busca la justicia, aunque el camino sea difícil. Recuerda que la venganza, como el café que me acompañó durante tantas noches de trabajo, se sirve mejor fría». Hice una pausa, mirando directamente a la cámara, con una mirada cómplice. Suscríbete a Café Frío y Venganza para más historias de justicia laboral y recuerda. La próxima vez que te subestimen, que te llamen decoración, piensa en mí. Piensa en Marcela, la que convirtió un insulto en un arma y una humillación en una victoria.